Estimados compañeros, tengan un cordial saludo. La clase de hoy vamos a ver calidad métrica. Como ustedes se entenderán, nosotros tenemos ya definido el ingreso de data SPSS. A través de esto, nosotros ya podemos trabajar integralmente en el análisis ya de calidad métrica. A ver, calidad métrica. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos las diferentes fases de investigación? En la investigación exploratoria o cualitativa, nosotros abordábamos a través de focus group los elementos fundamentales, se puede decir el código fundamental o se puede decir los indicadores fundamentales para poder construir nuestro instrumento. ¿Sí? Entonces, pasamos nosotros de la parte exploratoria llevando ya los indicadores, como se podría decir. Voy en este momento a mostrar, por ejemplo, en la sesión uno nosotros hicimos un análisis de los principales indicadores que eran importantes dentro de la evaluación de la variable, en este caso la calidad del vino. Posteriormente, nosotros vemos que ya se tuvo una saturación teórica de las características o indicadores que después vamos a ver a nivel de indicadores eh, en cuanto a la calidad del vino. ¿Sí? Hasta aquí la exploración. Ahora pasamos nosotros a la parte de la investigación de mercado concluyente o la que le llamábamos cuantitativa. Dentro de esta nosotros teníamos experimental y no experimental. Sí, la no experimental se les llamaba descriptiva, no sé si recuerde. Esta descriptiva nos ayuda a construir el instrumento propiamente dicho. Al principio nosotros le hicimos con preguntas de tipo nominal y en algunos casos ordinal para poder sacar las frecuencias y sacar nuestro instrumento con métricas de intervalo o en instrumento de intervalares. Sí, nosotros definimos un sistema categorial cuando vimos las ordinales y después, cuando ya construimos el intervalar, se convirtió en un sistema dimensional, ¿no? Sí, un sistema dimensional. Una vez que nosotros tenemos el instrumento intervalar, tenemos ya un instrumento. Cuando tienen ustedes el instrumento, hay que pasarle por un examen de calidad métrica. Dentro del examen de calidad métrica, nosotros vamos a ver, eh, por un lado, la confiabilidad y por otro lado, la validez, ¿sí? La confiabilidad. En la confiabilidad nosotros podemos hacerlo de dos modos. Estudiar, como ustedes ya conocerán, el alfa de Cronbach, que es de consistencia, es un análisis de consistencia interna, y otro que es un análisis comparativo, ¿sí? Entonces, en consistencia interna tenemos el alfa, tenemos sea el de Cronbach, sea alfa nominal, etcétera, etcétera, ordinal, policórica, tetracórica. Si es en análisis comparativo, tenemos dos mitades, que ya lo vamos a definir en el SPSS. Ahí vamos a explicar. Recuerden que la confiabilidad es el grado de precisión que yo le doy a mi instrumento, ¿sí? El grado de precisión que tiene, no o sea, el que le calculo, ¿no? No, yo no le doy así nomás, yo tengo que calcular. Les doy un ejemplo para que me entiendan qué es la confiabilidad de un instrumento. Digamos que uno de ustedes me presta una balanza y esa balanza no sé si es confiable o no. Asumiendo de que yo recién me pesé y peso 100 libras, 100 libras, me subo a la balanza y me sale que peso 95. ¿Cuánto sería el error? El error de esto sería 5%. Entonces, la confiabilidad, que es lo contrario,
sería 95%, ¿sí? La confiabilidad. Entonces, ese es el concepto de confiabilidad, es la precisión del instrumento. Ahora, ¿qué es la validez? La validez es, en cambio, que un instrumento pueda medir lo que tiene que medir. Por ejemplo, yo no puedo utilizar un termómetro para medir mi peso. Para eso necesito una balanza, ¿no es cierto? O no puedo utilizar digamos, un reloj para medir la velocidad de un auto. Necesito de ley el velocímetro. O no puedo utilizar yo un termómetro para medir la presión sanguínea de una persona. Ahí necesito el equipo completo que le ponen en el brazo y le miden la presión, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el examen instrumental, me valgo de tres tipos de validez. Validez discriminante, validez convergente y validez nomológica, ¿sí? ¿Qué es cada uno de estas? Cuando yo hablo de la validez discriminante, les voy a poner el ejemplo del modelo de calidad del vino con solo cuatro variables latentes, ¿no? Les recuerdo, las variables latentes siempre eran estas elipses acostadas. Esto es una variable latente, ¿sí? La variable latente calidad del vino. Dentro de eso tenemos varias variables latentes, como es las características organolépticas, características físicas, efectos de consumo o postconsumo y los criterios de marketing. Cada una de ellas va a tener a su vez una eh, especie como de cuadritos que ustedes pueden ver. Estos cuadros, estos cuadros se llaman variables observables y son las preguntas que nosotros realizamos. ¿Sí? Recuerden que a nivel exploratorio en los focus group definimos estas características. Luego a nivel descriptivo, nosotros sacamos un sistema categorial con el instrumento entre nominales y ordinales y después sistema dimensional a nivel de preguntas intervalares, ¿sí? Entonces, ¿qué es validez? Vamos a analizar estas dos a la vez, convergente y discriminante. Convergente y discriminante. Primero vamos a ver la convergente, que es facilito. La validez convergente me dice que estos de aquí, estas preguntas, van a pertenecer siempre a esta categoría o esta dimensión, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de esa categoría y esa dimensión, significa, por ejemplo, que yo hago 4 o 5 grupos dentro del curso y cada grupo se lleva muy bien, o sea, el uno depende del otro. Obviamente que hay algunos que tienen mayor influencia sobre el grupo, otros que tengan menor influencia sobre el grupo. Sí, pero eso no nos interesa hasta el momento. Lo que me interesa es que la validez convergente significa que estos ítems de aquí o estas variables observables van a ser siempre interdependientes, ¿sí? Y van a definir el comportamiento de esta variable latente, que en nuestro caso es una dimensión llamado características organolépticas. Esa es la validez convergente. Recuerden siempre, validez convergente, amigos dentro de un grupo. En cambio, la validez discriminante, como su misma palabra lo dice, discriminancia, discriminación, es que ninguno de estos, ninguno de estos ítems o variables observables dependerá o tendrá influencia de ningún grupo, ni de este, tampoco de este grupo, tampoco, y tampoco de este grupo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Validez discriminante significa que yo soy independiente de los demás grupos. No me llevo con los demás, más claro. Sí, y la validez nomológica, eso se utiliza para probar teorías. Digamos que esta teoría de la calidad del vino ya estuvo preconcebida,
pero fue sacada en Chile. Yo quiero analizar si es que es replicable esto y le aplico aquí en el Ecuador. Entonces, si me sale el mismo gráfico, igualito, miren, una variable latente general, cuatro variables latentes que corresponden a cuatro dimensiones y cada uno con sus indicadores. Si cumple exactamente eso, existe validez nomológica, ¿sí? Ahora sí vamos a ir directamente al plano ya de cálculo. Entonces, en función a todo esto, es importante que nosotros definamos bien la data previamente y cómo nosotros analizamos que esté bien la data. Nosotros vamos a coger y aplastar en esta parte de aquí y vamos a ver si las etiquetas tienen que ver con lo que yo definí, ¿sí? Recuerden en el momento de que ustedes estuvieron en el proceso de normalización, de homogenización y de codificación, ya debieron haber definido los códigos y debieron haber definido cada uno para los códigos, ¿sí? Entonces vamos a la calidad métrica, una vez que ya hemos analizado conceptos. La calidad métrica empieza por la confiabilidad. Esto les decía. Nosotros vamos a analizar este instrumento y vamos a elevarle a constructo para que pueda ser elevado a constructo, para que pueda ser estudiado ya como constructo, necesito estudiar el examen de calidad métrica. El primer examen, la primera parte de calidad métrica es la fiabilidad. Vamos a analizar, vamos a escala y análisis de fiabilidad. Dentro del análisis de fiabilidad, aquí tienen ustedes los métodos, ¿sí? Los métodos de consistencia interna son alfa, hasta cierto punto Goodman, ¿sí? Y los métodos de análisis comparativo son dos mitades y hasta cierto punto para los paralelos, paralelo estricto y paralelo común, ¿sí? En este caso no nos vamos a complicar y vamos a estudiar el alfa de Cronbach. Entonces, ¿será conveniente que yo ponga los datos sociodemográficos? Les hago la pregunta. Y al mismo tiempo les contesto, pues no se debe poner. ¿Por qué? Digamos, el compañero uno es hombre. ¿Eso sería puesto en duda? Cuando yo tengo duda de alguna variable, algún indicador, yo tengo que hacer el análisis de fiabilidad, pero los datos sociodemográficos son datos fidedignos, son datos válidos. Yo no necesito hacer ningún examen de calidad métrica, ¿sí? Por ejemplo, una compañera me dice que tiene 22 años y yo no necesito saber el criterio de los demás, a ver si tiene o no tiene. Ella tiene 22 años. Así que dentro de la calidad métrica nunca se estudian los datos sociodemográficos. En cambio, si nosotros hacemos una pregunta sobre concordancia de criterio de cualquier cosa, o yo estoy evaluando mi gusto por el vino, o cómo para mí sería un vino de calidad, que es un perfil de consumo, yo tendría que de ley, sí o sí, ver si hay concordancia entre todas las personas que han aportado con sus observaciones o han contestado las encuestas que se les ha hecho. En todo caso, debemos tomar todos los elementos del sistema categorial. Entonces, una vez que ya tengo todos los elementos, perdón, del sistema dimensional a estas alturas, porque estamos hablando de intervalos, nosotros simplemente damos a aceptar. Y en los resultados, vamos a ver este valor que dice alfa de Cronbach, que para este caso dice del 90.2% o del 0,90%. ¿Sí?
El número de elementos son 25, 25 preguntas, 25 ítems. Ese es un valor muy importante. ¿Qué significa? Que yo pedí la balanza y yo peso 100 libras y aquí me dice que peso 90,2 libras, en pocas palabras. Hay un margen de error del 9,8. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque el valor mínimo aceptable es de 7%. Como nosotros estamos en un nivel, si se quiere decir, inicial dentro de la construcción de esta idea grande o de este constructo, ese valor es bastante alto. El 0,7 es el aceptable. No se olviden que es pregunta de examen. El valor mínimo del alfa de Cronbach es 0,7. Si es menos, no es aceptable. Si es más, es aceptable. Listo. El siguiente paso ya vamos a estudiar la validez de constructo. A la vez, vamos a ver validez convergente y validez discriminante, porque la nomológica, como les expliqué, es la relación si un gráfico de una teoría tiene que ver con el gráfico que sale del modelo de la aplicación de un instrumento de la misma teoría. Es decir, si sale un grafiquito en Chile, debe salir el mismo grafiquito en Ecuador para que haya validez externa. No sé si ustedes recuerdan, el concepto de validez externa es que una relación de variables puede ser replicable en diferentes poblaciones o en diferentes partes de la población. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular la validez de constructo, tenemos que nosotros ir a reducción de dimensiones. Les voy a explicar en este momento cómo funciona esto de reducción de dimensiones. Nosotros tenemos aquí el gráfico, ¿no es cierto? Sí, el gráfico. Esto ya está predefinido. Nosotros tenemos dimensiones, variable y las variables de tipo observables. Nosotros le pedimos al SPSS ingresando, sin decirle cuáles son las dimensiones, ingresamos solo los ítems. Y el SPSS, mediante el análisis factorial, me clasifica, me hace una matriz donde dice el grupo uno, el factor uno es tal, tal, tal y tal y tal. El factor 2 es tal, 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 tal. Sí, también me da otros datos acerca de la cantidad de explicación dependiendo del número de grupos en los que yo clasifique. Eso ya vamos a ver más adelante cuando salgan los indicadores. Entonces, para llegar a hacer análisis factorial, nosotros vamos a analizar, como les dije anteriormente, reducción de dimensiones y factor. Esta eh, programación de diferentes componentes y exámenes es muy importante que ustedes se aprendan. Nosotros, como dije, no necesitamos poner datos sociodemográficos porque no son validables. Eso es una verdad simple. Nosotros cogemos todos los datos del sistema dimensional y en primer lugar vamos a descriptivos, que son, cuál es el ítem más importante dentro de este cuadro de descriptivos, es esta medida, la medida Kaiser-Meyer-Olkin, y en contraste con la prueba de esfericidad de Bartlett. ¿De qué se trata esta? Esta va a evaluar todas las respuestas de las encuestas y va a ver si es que esa data eh, puede ser clasificada en factores, es decir, si hay cómo hacer el análisis factorial o no, ¿sí? Y la esfericidad de Bartlett es una prueba más o menos a razón como de chi cuadrado, de hecho es chi cuadrado de Bartlett, donde nos da un valor de significancia estadística, la cual me ayuda a corroborar que la medida del Kaiser-Meyer-Rolkin valga, ¿sí? Ya vamos a ver esas medidas. Primero programemos. Entonces aquí seleccionamos KMO y ponemos continuar. Extracción. Ahora, ¿de qué se trata esta extracción? Como yo les dije anteriormente, yo les voy a poner estos ítems. Voy a permitirme rayar para que ustedes puedan identificar. Entonces, yo solo puse estos ítems de aquí, nada más al SPSS,
Y el SPSS hace un análisis matemático de iteración, se llama, que empieza a darle diferentes valores, y ve cuánto depende el uno del otro, ¿sí? Cuando hace este tipo de interacción, eh, nos permite clasificar y dice, a ver, características organolépticas uva tiene mucho que ver con el dulzor, tiene mucho que ver con el rojo, tiene mucho que ver con acidez, así que debe ser de este grupo. Lo mismo hace con cada uno de ellos. Y en función a esa dependencia métrica o dependencia matemática, es clasificada. Esta es la extracción. Empezamos nosotros a relacionar matemáticamente cada uno de los ítems con los demás ítems de las demás dimensiones y vemos la dependencia de cada uno. En función a eso, extrae este ítem y le clasifica acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al momento de extraer el ítem, este ya le aparta y le lleva para acá. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos llegado para acá, existen diferentes tipos de extracción dentro de esto. Los métodos más importantes que ustedes deben conocer es el menos robusto, que es componentes principales, que hace un análisis muy superficial. Y el otro, que es el más robusto, el más importante de todos, es el de máxima verosimilitud, que este es un análisis bastante profundo, bastante fuerte, ¿sí? Yo generalmente utilizo máxima verosimilitud, pero en este caso pueden ustedes utilizar componentes principales para que les den los números rápido, ¿sí? Yo voy a dejar como máxima verosimilitud y voy a continuar. Entonces, el método que hemos nosotros seleccionado son o es el método de extracción, el método cómo les relaciono los números con los demás números de los indicadores y con relación a los resultados yo le voy clasificando. Eso significa yo extraigo ese ítem y le pongo dentro de un grupo, le clasifico dentro de un grupo en una matriz que ya vamos a ver más adelante. El siguiente punto es de la rotación. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos dentro del análisis factorial, en ocasiones esa matriz se esconde. Digamos que nosotros eh, un, tenemos eh, un cubo. Imagínense que mi mano está dibujando un cubo, ¿sí? Y en este cubo, ¿sí? En este cubo están regados todos los datos en diferentes lugares. En ocasiones, los datos esconden un factor atrás de otro factor. Y lo que hace la rotación es, como su nombre lo indica, le mueve al cubo, ¿sí? Le mueve de manera ortogonal o le mueve totalmente, ¿sí? En este caso, nosotros el que más importante para ciencias sociales es el de rotación ortogonal Varimax, ¿sí? En este rota en función a una medida que se llama varianza. Dejamos seleccionado Varimax. Puntuaciones no vamos a tocar porque no necesitamos. Y en opciones vamos a suprimir los pequeños coeficientes. ¿A qué se refieren estos pequeños coeficientes? Yo le voy a poner mínimo 0.4, digamos. Los coeficientes no son nada más que una medida, ¿sí? La medida de influencia que tiene, por ejemplo, en este caso, digamos, eh, de características organolépticas y color rojo. Es la influencia que ésta tiene sobre la dimensión. Es, por ejemplo, les doy un ejemplo para que sea fácil. Dentro de el grupo tenemos 4 amigos, conmigo son 5. Dentro de eso siempre hay una persona que influye más, siempre hay una persona que da o las malas ideas o da las buenas ideas, ¿sí? Esa persona tiene mayor influencia, nosotros le escuchamos más o menos ese es la carga factorial. Nosotros vamos a ver aquí numeritos. Estas flechas tienen numeritos y esas son las cargas factoriales. A eso se refiere el valor de influencia que tiene las variables observables sobre las dimensiones.
Entonces, una vez llegado acá, nosotros vamos a ver ya los resultados, ¿sí? Hemos puesto, entonces, que como mínimo, voy a borrar, como mínimo debe tener 0.4. Ojo, el mínimo requerido es 0.6, pero como nosotros estamos iniciando en este examen, vamos a poner 0.4 para poder ver llena la matriz, ¿sí? No tenemos que programar nada más. De aquí solo damos a aceptar y vamos a interpretar los datos. Entonces, dentro del análisis factorial, nosotros vamos a ver, me parece que no se ha seleccionado el Kaiser-Meyer-Rolkin, voy a revisar nuevamente, vamos a reducción de dimensiones, factor, en descriptivos, no sé por qué se ha desmarcado el Kaiser-Meyer-Rolkin, vamos a poner máxima verosimilitud, en rotación Varimax, y en opciones descartar menores a 0.4, listo. Entonces, aquí tenemos la medida del Kaiser-Meyer-Rolkin o la medida que me dice que una muestra es adecuada para clasificar en factores o adecuación de muestreo, ¿sí? Este valor debe ser mínimo 0,6 o el 60%, ¿sí? 0,6 o el 60%. Y aquí en la prueba de chi cuadrado de esfericidad de Bartlett nos debe dar un valor significativo menor a 0,05, ¿sí? O menor al 5% del error de medida. Entonces, una vez que nosotros realizamos aquí, este pasa del 0.6, ¿sí? Este pasa del 0.6 y este de aquí es menor a 0,05. Eso significa que nosotros hemos probado la hipótesis de adecuación de muestreo. Comunalidades no nos interesa mucho. Ahora, el próximo ítem de esta evaluación de validez es la varianza total explicada. ¿Y dónde nosotros analizamos la varianza total explicada? Miren, nosotros tenemos aquí, dentro del sistema dimensional, en cuántas dimensiones se clasifica. Aquí en cuatro, ¿no es cierto? Cuatro dimensiones. Propiamente creo que eran seis, pero aquí están gráficamente cuatro para que me entiendan. Cuando nos vamos nosotros aquí con un factor vamos a tener un nivel de explicación. Con un factor, no sé si donde dice porcentaje acumulado, ¿sí? Da el 30%, 30,98%. Con dos factores, 39%, con tres factores, 45%, con cuatro factores, el 50%, con cinco factores, 55,199%. Eso es una medida muy buena, porque se aproxima al 60%. El mínimo que debe sacar es 60%, pero en este caso nosotros le vamos a aceptar. Entonces, lo que decimos es que cuando hay cinco factores, se clasifica en cinco factores, este modelo puede predecir el 55,199%, ¿sí? de el fenómeno. Es decir, que este instrumento puede medir el 55,199 del fenómeno calidad del vino. La siguiente medida que vamos a ver es la matriz, ¿sí? La matriz de análisis factorial. Ya, aquí está. Esta es la matriz. Como se dan cuenta, esta no es una matriz rotada, así que vemos que aquí no vamos a tener ciertos valores porque se quedaron escondidos, porque no he rotado todavía. Yo necesito rotar para que aparezcan más ítems dentro de esta matriz. Entonces, este es el factor, la matriz de factor rotado. Tenemos nosotros ya toda la carga factorial de todas las cargas factoriales mostradas dentro de la dimensión características organolépticas. Tenemos características físicas, también se puede ver, ¿sí? Entonces, a diferencia de aquí, que no se diferencia mucho, aquí tenemos dentro de un factor, tenemos casi todos, están escondidos en el primer factor. En el segundo factor tenemos tres y en el tercer factor tenemos dos. Tendríamos que
clasificar cada uno de estos ítems debe estar en diferentes tipos, diferentes lugares de la matriz, no solo en un grupo. Por eso nosotros le rotamos, ¿sí? Entonces, esto significa que en el primer grupo, ¿sí? En el primer factor está clasificado el sabor a uva, la acidez, el cuerpo, el dulzor, el rojo. De hecho, también el frío, la densidad y el criterio de litro y medio de las características físicas nos dice la evidencia empírica que se clasifica dentro del factor uno, ¿sí? Incluso el abre fácil. En el criterio 2, los efectos postconsumo se clasifican perfectamente. Si ven, en el segundo factor, no hay otro. El tercer factor, las características físicas, excepto el vino joven, tinto, etcétera, etcétera. En el factor 4 están los elementos estratégicos del marketing, que tendríamos tres. Y finalmente en el grupo 5 están características organolépticas y características físicas. Este de aquí nos dice que ya es otro grupo. Entonces aquí tendríamos, en vez de esta imagen de 4, tendríamos que agregar 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un análisis nomológico de las bombitas, la bombita real tendría 5 y esta, si viene de la teoría, tendría 4. Entonces, la validez nomológica sería baja, porque no hay tanta coincidencia. Pero eso no hay problema aquí, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que presentar para el deber, ¿sí? Es capturas de todo el proceso y también capturas de los indicadores. Principalmente debemos pegar el alfa de Cronbach, que es este, es de esta tablita. Nosotros solo ponemos clic derecho, copiar y pegamos en Word y describimos cómo llegamos a ese valor. Lo mismo, nos vamos acá abajo porque algo pasó y no tuvimos la oportunidad del Kaiser Meyer Roll, me parece que está por acá. Ya, aquí. El segundo cuadro que deben explicar es el KMO y Bartlett, ¿sí? No se olviden que eso lo tienen que hacer sobre su data para que suba y hacer el resumen también de esta clase. Finalmente, deben poner ustedes el cuadro de varianza total explicada. Pueden pegar solo hasta el número 5, porque aquí ya no hay datos, ¿no? Aquí ya no hay datos en la parte derecha, no sé si se dan cuenta, me dice exactamente que deben haber 5 grupos. Solo copiamos hasta el quinto factor, pegamos y explicamos y decimos que con 5 factores tenemos nosotros una descripción del comportamiento del modelo del 55.199%. Y finalmente tenemos que pegar la matriz rotada. No pegan la matriz normal, porque esa no nos interesa. La matriz rotada para ver si es que aparece esa clasificación de sus ítems en los diferentes factores. Entonces, si nosotros hemos llegado a este punto, ustedes ya pueden probar que hay calidad métrica y de ahora en adelante ya no es un instrumento, sino es un constructo y deben hacer este grafiquito de cómo realmente fue. ¿Y de dónde sacamos? Es de la matriz rotada. Por ejemplo, características organolépticas, hasta el rojo. El brillo, bouquet y grado alcohólico yo tengo que clasificarle en otro factor. Entonces, de aquí le sacaría eso y le pondría en otro factor. ¿Sí? Entonces, así se hace. Todos los que clasifican en el factor uno le ponemos en una bombita y le ponemos algún nombre. Los del factor 2 le ponemos, en este caso son efectos postconsumo, le ponemos en el factor número 2 lo mismo factor número 3 4 y 5. Hasta aquí la clase de calidad métrica. Espero que hayan entendido y cualquier cosa yo estoy a las órdenes en nuestro grupo de WhatsApp normal. Muchísimas gracias.